Silas Ward no había hablado con nadie en 3 meses. El ranchero, destrozado, solo anhelaba que lo dejaran solo en su rancho en ruinas, apaciguando su dolor con whisky y silencio. Pero cuando abrió la puerta aquella fría mañana, todo cambió. Un bebé lloraba en una cesta de mimbre con una nota clavada en la manta que le heló la sangre. Se llama Thomas Ward. Ahora es tuyo. La mañana había empezado como todas desde la muerte de Marta. Silas se arrastró fuera de la cama, ignorando el espacio vacío donde dormía su esposa, y se dirigió a la cocina a trompicones. El rancho se sentía demasiado grande y silencioso, lleno de recuerdos que dolían más que cualquier espada. Había estado evitando la casa principal, durmiendo en la pequeña habitación sobre el granero, incapaz de soportar el silencio que la risa de Marta solía llenar. Los golpes en su puerta se oyeron justo después del amanecer. Silas maldijo en voz baja, cogiendo su rifle de junto a la cama. Ya nadie visitaba el rancho Ward. No desde que la fiebre se llevó a Marta 2 inviernos atrás, y mucho menos desde que dejó claro que las visitas no eran bienvenidas. Había ahuyentado al último vecino que intentó ver cómo estaba con palabras duras y un arma cargada. «Vete», gritó a través de la puerta de madera, con la voz apagada. Los golpes cesaron. Unos pasos se alejaron por el porche, luego el silencio. Silas esperó, escuchando los latidos de su corazón antes de abrir lentamente la puerta para mirar afuera. El aire de la mañana le mordió la cara, con el aroma de la nieve que se acercaba. Su mirada recorrió el patio vacío y luego se posó en la cesta a sus pies. El bebé no debía de tener más de 6 meses, envuelto en una manta azul descolorida que parecía hecha a mano. El cabello oscuro asomaba por debajo de un gorro de punto, y sus pequeños puños se agitaban en el aire frío mientras el niño lloraba. Silas se quedó paralizado, con la mente luchando por procesar lo que veía. Esto no era posible. Esto no podía estar pasando. Le temblaban las manos al coger la nota, releyendo las palabras una y otra vez. La letra era femenina, cuidadosa, pero no la reconoció. Thomas Ward. El nombre resonó en su cabeza como una maldición. Nunca había visto a ese bebé en su vida, nunca había estado con otra mujer excepto Marta, y ella llevaba 2 años muerta. Esto es una especie de error, murmuró. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, la duda se apoderó de su voz. El llanto del bebé se volvió más desesperado, cortando la quietud de la mañana como un cuchillo. Silas miró a su alrededor desesperado, esperando ver quién lo había dejado. Pero el horizonte permanecía vacío, salvo los árboles desnudos y las montañas lejanas. Quienquiera que hubiera traído a ese bebé ya se había ido. Pero al mirar al bebé que lloraba, un pensamiento terrible comenzó a arraigarse en su mente. ¿Y si la nota no era un error? ¿Y si ese bebé realmente llevaba su nombre por alguna razón que aún no entendía? Silas llevó la canasta adentro, con las manos temblando de algo más que frío. El llanto del bebé resonó por la casa vacía. Un sonido tan extraño y desesperado que le oprimió el pecho. Nunca había tenido en brazos a un bebé. Marta había deseado tener hijos, había soñado con llenar su casa de risas y pasitos. Pero la fiebre le había arrebatado ese sueño junto con todo lo demás. «Deja de llorar», murmuró con impotencia, dejando la cesta en la mesa de la cocina. La cara del bebé estaba roja y arrugada. Las lágrimas corrían por sus mejillas regordetas. Silas lo miró fijamente, completamente perdido. ¿Qué necesitaban los bebés? ¿Comida? ¿Agua? No tenía ni idea. La casa se sentía diferente con la presencia del bebé, como si el silencio que había sido su única compañía finalmente se hubiera roto. Pero en lugar de alivio, Silas sintió que el pánico le subía a la garganta. Esto no podía ser su responsabilidad. Apenas podía cuidar de sí mismo, y mucho menos de un bebé indefenso. Volvió a examinar la nota, buscando alguna pista sobre quién podría haberla escrito. El papel era barato, del que se vendía en la tienda del pueblo, pero eso no lo definía. La mitad del territorio compraba suministros allí. La letra era culta,
lo que sugería que alguien había ido a la escuela. Pero más allá de eso, no tenía nada. El llanto del bebé se hizo más débil, más lastimero, y Silas se dio cuenta de que probablemente tenía hambre. Rebuscó en su escasa despensa, encontrando solo galletas de nuez, frijoles secos y lo que le quedaba de café. Nada apropiado para un bebé. Su mente corría mientras intentaba recordar lo que Marta le había contado sobre los bebés durante sus breves conversaciones sobre los hijos que nunca tuvieron. Leche, dijo en voz alta, rompiendo el relativo silencio. El bebé necesitaba leche. Su vaca vieja se había secado hacía meses, y había vendido el resto de su ganado para pagar las medicinas de Marta. El vecino más cercano con ganado era el rancho Harrison, a 8 kilómetros al este. Pero Silas había quemado ese puente cuando amenazó al viejo Harrison con una escopeta por intentar ayudar después del funeral de Marta. Los gemidos del bebé se debilitaban, y eso lo asustó más que el llanto. Debilidad significaba que el niño se estaba rindiendo. Y a pesar de su confusión y resentimiento, Silas no podía permitirlo. No si existía la menor posibilidad de que este bebé estuviera conectado con él de alguna manera. Volvió a envolver al niño en la manta, notando lo ligero y frágil que se sentía el pequeño cuerpo en sus brazos. Los ojos del bebé se abrieron brevemente, revelando unas pupilas oscuras que parecían atravesarlo. Y por un instante, Silas sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, fuera o no su hijo. El bebé estaba indefenso y solo, igual que él, mientras se preparaba para ensillar su caballo para el largo viaje al rancho Harrison, los golpes resonaban por toda su propiedad. Varios jinetes se movían a toda velocidad. Silas agarró su rifle y miró por la ventana, con la sangre helándose. 3 hombres con abrigos oscuros se acercaban a su casa y cabalgaban con fuerza. Nadie cabalgaba con tanta urgencia a menos que estuviera huyendo de algo o persiguiéndolo. Y de alguna manera, Silas supo que estaban allí por el bebé. Silas apretó al bebé contra su pecho, con el dedo sobre el gatillo del rifle. Los 3 jinetes detuvieron sus caballos en su patio, con el polvo arremolinándose a su alrededor como humo. Eran desconocidos vestidos con ropa de ciudad que parecía fuera de lugar en el agreste territorio. El hombre que iba delante llevaba un abrigo negro caro y una mirada fría que recorría el rancho como si estuviera evaluando una propiedad. «Buenos días», gritó el líder, con una voz que transmitía falsa amabilidad. «Me llamo Crawford. Buscamos algo que podría haber entrado en su tierra». Silas salió a su porche, manteniendo el rifle visible, pero no levantado. El bebé se movió contra su pecho, emitiendo suaves sonidos que parecían imposiblemente fuertes en el tenso silencio. No había nada más que yo. Y mi ganado. La mirada de Crawford se fijó en el bulto que Silas llevaba en brazos y su expresión cambió. La sonrisa falsa desapareció, reemplazada por algo más duro y peligroso. Tienes un ternero joven y poderoso, Ward. El hecho de que este desconocido supiera su nombre le heló las venas a Silas. No se lo había dado. Y estos hombres claramente no eran de por aquí. ¿Cómo sabían quién era? Y lo más importante, ¿cómo supieron del bebé tan pronto después de que lo hubieran dejado? No sé a qué te refieres, dijo Silas con cuidado. Uno de los otros jinetes, un hombre delgado de ojos nerviosos, se inclinó hacia adelante en su silla. Crawford, quizás deberíamos callarnos. Billy. Crawford espetó sin apartar la vista de Silas. Señor Ward, hemos recorrido un largo camino para lo que sostiene. Es más fácil si lo entrega con calma. El bebé empezó a inquietarse, con sus pequeños puños presionando la manta. Silas se encontró cambiando su agarre de forma protectora, un instinto que no entendía lo de apoderarse. Estos hombres habían venido aquí a cazar a un niño. Y todo a su alrededor gritaba peligro. Fueran cuales fueran sus intenciones, no eran buenos. Como dije, aquí no hay nada que te pertenezca, respondió Silas, con la voz más firme de lo que sentía. Crawford desmontó lentamente, con la mano apoyada en el arma que llevaba en la cadera. ¿Ves?
Ahí es donde te equivocas. Ese bebé tiene algo que pertenece a nuestro jefe. Algo muy valioso que necesita volver a casa. ¿Qué clase de algo?, preguntó Silas, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Del tipo que hace que los hombres cabalguen con fuerza por 3 territorios, dijo Crawford, acercándose un paso. Del tipo que hace que sea muy peligroso tener bebés cerca. La amenaza era clara, y Silas sintió que la ira se intensificaba junto con el miedo. Había pasado 2 años deseando lo único que quería, que lo dejaran en paz. Pero ahora, estos extraños estaban en sus tierras, amenazando a un niño indefenso. El viejo Silas podría haber entregado al bebé para evitar problemas, pero algo cambió en el momento en que lo sostuvo en sus brazos. Sus brazos. Chicos, mejor monten y salgan, dijo Silas, alzando ligeramente el rifle. Antes de que decida que estás invadiendo con malas intenciones. Crawford sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Tienes arena, Ward. Te lo concedo, pero no entiendes en qué te has metido. Entonces ilumíname, lo desafió Silas. Pero Crawford ya retrocedía hacia su caballo, con expresión calculadora. Volveremos, Ward, y la próxima vez no seremos tan educados. Mientras los 3 jinetes desaparecían tras la cresta, Silas se dio cuenta de que le temblaban las manos. Cualquiera que fuera el secreto que este bebé guardaba, era lo suficientemente peligroso como para atraer asesinos a su puerta. Silas paseaba por la cocina. El bebé se debilitaba en sus brazos con cada hora que pasaba. Los llantos del niño se habían apagado a suaves gemidos, y eso lo aterrorizaba más que las amenazas de Crawford. Tenía que conseguir leche, pero irse del rancho significaba arriesgarse a otro encuentro con esos hombres, y quedarse significaba ver al bebé morir de hambre lentamente. La decisión ya estaba tomada cuando Off Beatats se acercó de nuevo. Silas agarró su rifle, esperando ver a Crawford y sus hombres regresar, pero en su lugar encontró al doctor Sterling cabalgando solo por el sendero. El anciano médico había sido el médico de Marta, una de las pocas personas en las que Silas aún confiaba. He oído que podría necesitar ayuda, gritó el doctor Sterling, desmontando con los movimientos cuidadosos de un hombre de más de 60 años. ¿Quién le dijo eso?, preguntó Silas con recelo. La señora Harrison vio a 3 desconocidos haciendo preguntas en el pueblo sobre un bebé. Supuso que podrían estar relacionados con la cesta que alguien dejó en su puerta esta mañana. La mirada del doctor Sterling era amable pero penetrante. Las noticias corren rápido en territorios pequeños, Silas. Silas sintió un gran alivio al darse cuenta de que no estaba tan solo como creía. El bebé necesita leche. No sé qué más hacer. El doctor Sterling examinó al bebé con manos expertas, con expresión seria. Este niño está desnutrido, pero no grave. Ha estado bien cuidado hasta hace poco. Miró a Silas. ¿Seguro que dejaron a este bebé en tu puerta? Lo encontré con una nota que decía que era mío, admitió Silas a regañadientes. El médico lo examinó con atención. ¿Y lo es? No lo sé, dijo Silas con sinceridad. No entiendo cómo, pero algo en esto no parece un error. El doctor Sterling metió la mano en su maletín y sacó un biberón. Para emergencias, explicó, y luego le mostró a Silas cómo alimentar al bebé con una tetina de tela improvisada. Cuando el bebé empezó a beber con avidez, su carita recuperó el color. Hay algo más que necesitas saber, dijo el doctor Sterling en voz baja. Esos 3 hombres vinieron a mi consulta ayer, preguntando por partos recientes. Tenían la descripción de una mujer que podría haber dado a luz el año pasado. Cabello oscuro, ojos verdes, habla educada. Silas se quedó sin aliento. Esa descripción podría encajar con docenas de mujeres. Pero algo lo inquietaba. ¿Le dieron un nombre? La llamaron Mercy Whitmore, respondió el doctor Sterling. Dijeron que robó algo valioso y se escapó con su bebé. El nombre golpeó a Silas como un puñetazo. Mercy Whitmore. Conocía ese nombre, aunque no podía recordar de inmediato dónde lo había oído.
El recuerdo estaba ahí, fuera de su alcance, como intentar atrapar humo con las manos. «¿Lo reconoces?», observó el doctor Sterling. «Quizás», dijo Silas lentamente. «Pero no recuerdo de dónde». Como si percibiera la tensión en la habitación, el bebé dejó de beber y miró a Silas con esos ojos oscuros. Por primera vez, Silas notó pequeños detalles en el rostro del niño, la forma de su nariz, la posición de sus orejas, algo familiar que le aceleró el corazón. «Doc», dijo en voz baja, «creo que este bebé podría ser mío». Pero antes de que el doctor Sterling pudiera responder, oyeron el sonido de cristales rotos en la entrada de la casa. Silas le entregó el bebé al doctor Sterling y se dirigió a la ventana delantera, con el rifle listo. A través de los cristales rotos, pudo ver que Crawford y sus hombres habían regresado. Pero esta vez, no se molestaban en conversar. El hombre delgado llamado Billy ya estaba dando vueltas hacia la parte trasera de la casa, mientras que el tercer hombre se situó cerca del corral para cortar cualquier ruta de escape. «Esta vez no piensan pedirlo amablemente», murmuró Silas. El doctor Sterling acunó al bebé con gesto protector. «Hay un vendedor de raíces detrás de la cocina. Podemos escondernos allí hasta que se vayan. No se irán sin lo que vinieron a buscar», respondió Silas con gravedad. «Y no me esconderé en mi propia casa». La voz de Crawford resonó por el patio. «Ward, sabemos que el Doc está ahí contigo. Esto no tiene por qué involucrarlo. Solo envía lo que nos pertenece y nos iremos». Silas sintió que la rabia le crecía en el pecho. Estos hombres habían ido a su casa, lo habían amenazado, y ahora hablaban del bebé como si fuera una propiedad. Cualquiera que fuera su conexión con este niño, quienquiera que fuera Mercy Whitmore, nada de eso importaba tanto como proteger a un bebé inocente de estos asesinos. «El bebé se queda conmigo», respondió Silas. Un disparo rompió otra ventana, esparciendo cristales por el suelo. El Doc Sterling se estremeció, abrazando al bebé con más fuerza mientras éste empezaba a llorar de nuevo. El sonido atravesó a Silas como un cuchillo, y de repente recordó dónde había oído el nombre de Mercy Whitmore. Había sido, hacía casi 2 años, poco antes de que Marta enfermara, una joven llegó a su rancho diciendo que estaba perdida y preguntando cómo llegar al siguiente pueblo. Era hermosa, de cabello oscuro y ojos verdes, y se quedó a cenar cuando Marta insistió. Hablaron de libros y música, cosas que Marta amaba, y la mujer les agradeció su amabilidad. Se llamaba Mercy. El recuerdo lo inundó, junto con la certeza que lo golpeó como un golpe físico. Marta había estado enferma durante semanas antes de morir. Demasiado débil para notar si Silas le había sido infiel, pero no. Nunca había tocado a otra mujer, ni siquiera lo había pensado. Pero Mercy se había quedado a pasar la noche en su granero durante una tormenta. Y a la mañana siguiente, le dio las gracias con un beso que duró más de lo debido. La apartó, pensando en Marta, pero solo por un instante. «Dios mío», susurró, mientras las piezas encajaban. «Silas». El doctor Sterling lo miró con preocupación. Sonó otro disparo, astillando el marco de la puerta. Crawford ya no esperaba, pero cuando Silas levantó el rifle para devolver el fuego, oyó algo que le heló la sangre. La voz de Billy venía de la parte trasera de la casa. «Encontré algo interesante aquí», dijo Crawford. «Parece que alguien ha estado cavando tumbas». El corazón de Silas se paró detrás de su casa. A apenas 50 metros de la puerta trasera, estaba la tumba de Marta. Y si estos hombres estaban tan desesperados como para amenazar a un bebé, estaban tan desesperados como para profanar el lugar de descanso de su esposa para conseguir lo que querían. La amenaza a la tumba de Marta desató algo primitivo en Silas. Ya lo había perdido todo antes, y que le condenaran si dejaba que estos bastardos profanaran lo único que le quedaba de su esposa. Sin pensarlo, abrió la puerta de una patada y salió al porche con el rifle en alto. «Si tocan esa tumba, los mataré a todos», rugió.
Crawford sonrió fríamente desde detrás del abrevadero que usaba como escondite. Eso sí que me gusta. Tienes algo de pasión. Después de todo. ¿Qué quieres con el bebé?, exigió Silas. No la sala de bebés. Lo que lleva. La voz de Crawford resonó por el patio. Mira, el pequeño Thomas tiene algo cosido en la ropa. Algo que pertenece a mi jefe y algo que vale más que todo tu miserable rancho. La mente de Silas daba vueltas. Pensó en la manta azul, en la ropa tejida con tanto esmero. Si había algo escondido en la ropa del bebé, eso explicaba por qué estos hombres lo habían rastreado por 3 territorios. Pero, ¿qué podría ser lo suficientemente valioso como para atraer asesinos a su puerta? Billy, gritó Crawford, empieza a cavar. El sonido de una pala golpeando la tierra llegó desde detrás de la casa, y Silas sintió que algo se rompía en su interior. Estos hombres no solo amenazaban al bebé. Estaban violando el lugar de descanso final de Marta para obligarlo a actuar. La rabia que había estado creciendo desde la mañana finalmente estalló. Disparó un tiro que hizo que Crawford se lanzara en busca de mejor protección, y luego corrió hacia la parte trasera de la casa. Billy levantó la vista de la tumba de Marta, pala en mano, con tierra ya esparcida sobre la sencilla cruz de madera que Silas había tallado él mismo. «Aléjate de ahí», dijo Silas en voz baja, con una calma mortal. Billy levantó las manos, alejándose de la tumba. «Solo cumplía órdenes, señor. Nada personal». «Ahora es personal», respondió Silas y apretó el gatillo. Billy se dejó caer, agarrándose el hombro, y Silas se giró hacia la casa justo cuando el tercer hombre apareció por la esquina. Dispararon simultáneamente, y Silas sintió una bala atravesándole el brazo izquierdo, girándolo. Pero su disparo dio en el blanco, y el hombre cayó al suelo con fuerza. Dentro de la casa, el doctor Sterling examinaba la ropa del bebé cuando Silas entró por la puerta tambaleándose, con la manga empapada de sangre. «Encontré algo», dijo el doctor con gravedad, sosteniendo una pequeña bolsa de cuero cosida al forro del abrigo del bebé. Silas abrió la bolsa con manos temblorosas y sacó un documento doblado. Mientras leía, palideció. Era la escritura de una mina de plata en Colorado, cedida a Thomas Ward pocos días antes de la desaparición de Mercy Whitmore. Ella robó la escritura y se la dio al bebé. El doctor Sterling se dio cuenta de que lo convertía en el propietario legal. «Crawford», gritó Silas. «Encontré lo que buscas, pero si lo quieres, tendrás que venir a buscarlo». El silencio que siguió fue roto solo por la suave respiración del bebé y el sonido de Crawford recargando su arma afuera. La voz de Crawford provenía del jardín delantero. «Más cerca ahora. Lo leíste, ¿verdad? Ahora entiendes por qué no podemos irnos sin más». Silas se pegó a la pared, intentando ignorar el dolor ardiente en el brazo. La escritura valía una fortuna. Lo suficiente para matar a 4, lo suficiente para cazar una mujer y su bebé a lo largo de la mitad del territorio. Pero algo más en el documento le había llamado la atención. La escritura no solo estaba firmada a nombre de Thomas Ward. Estaba firmada por Mercy Whitmore y fechada exactamente hace 9 meses. «Doc», susurró, «mire la fecha de esta escritura». Doc Sterling examinó el papel con los ojos muy abiertos. «Hace 9 meses. Si este bebé tiene 6 meses, ya estaba embarazada cuando firmó esto». Silas terminó. La cronología se estaba aclarando, pero planteaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué Mercy robaría una escritura para dársela a un bebé? ¿Y por qué nombraría al niño Ward si no era el padre? «Ward», gritó Crawford. «Voy a entrar. Envíen al bebé y la escritura, y me daré prisa. Sobre mi cadáver», murmuró Silas, comprobando su rifle. Le quedaban 3 balas y Crawford seguía ahí fuera, en alguna parte. Billy estaba herido, pero probablemente no muerto. Y Silas no sabía si venían más hombres. La puerta principal explotó hacia adentro, y Crawford entró con la pistola desenfundada. Miró alrededor de la cocina,
observando al Doc Sterling con el bebé en brazos y a Silas sangrando contra la pared. Un hombre listo ya habría corrido, dijo Crawford con tono informal. Un hombre listo ni siquiera habría venido, respondió Silas. La mirada de Crawford se fijó en la escritura que Silas tenía en la mano. Ese papel representa 3 años de la vida de mi jefe. Lo invirtió todo en esa mina. Y cuando murió su socio, la viuda decidió que merecía una parte mayor. Así que robó la escritura y desapareció. Y cuando se dio cuenta de que la buscaban, dejó al bebé en un lugar seguro, dijo Silas, con la comprensión fluyendo por su cuerpo, un lugar que ella creía seguro, corrigió Crawford. Pero Mercy Whitmore cometió un error. Le dijo a alguien tu nombre antes de morir. Las palabras golpearon a Silas como un golpe físico. Está muerta. Hace 2 días, la encontramos en un pueblo llamado Cedar Ridge. No nos dijo dónde escondió al bebé, pero antes de morir, susurró tu nombre. La sonrisa de Crawford era fría. Nos costó un poco entender por qué una mujer moribunda mencionaría a un ranchero destrozado, pero aquí estamos. Silas sintió la pena y la rabia en su pecho. Mercy había muerto, y este bebé estaba realmente solo en el mundo. Pero más que eso, confiaba lo suficiente en él como para usar su nombre, para entregarle a su hijo para que lo protegiera. Ya no importaba si Thomas era su hijo o no. La escritura se queda con el bebé, dijo Silas con firmeza. Crawford levantó su arma. Entonces, ambos mueren. Pero mientras apretaba el gatillo, el sonido de cascos retumbó afuera. Varios jinetes se acercaban rápidamente. La expresión de Crawford pasó de la confianza a la preocupación al darse cuenta de que habían llegado refuerzos. La pregunta era, ¿refuerzos para quién? Marshal Cain irrumpió por la puerta con 3 agentes detrás de él, con las armas desenfundadas y listas. Crawford giró hacia la nueva amenaza, con la atención dividida entre Silas y los agentes de la ley. En ese momento de distracción, Silas se abalanzó sobre Crawford, derribándolo al suelo cuando el disparo del forajido se fue desviado. Lucharon por el control del arma, pero la desesperación de Silas le dio fuerzas. 2 años de dolor y rabia se agolparon en sus puños mientras luchaba por la vida del bebé. Crawford era más joven y rápido, pero Silas luchaba por algo más importante que su propia supervivencia. El forcejeo terminó cuando la bota del alguacil Cain impactó en el cráneo de Crawford, dejándolo inconsciente. «Quieto», ordenó el alguacil. Aunque Crawford no se movía, «¿Cómo supiste que debías venir aquí?», jadeó Silas, poniéndose de pie. La señora Harrison mandó avisar que había desconocidos haciendo preguntas. Cain respondió, «Cuando encontramos a Billy sangrando detrás de tu casa, pensamos que podrías necesitar ayuda». El doctor Sterling aún sostenía al bebé con gesto protector, pero Thomas ya estaba tranquilo, como si presintiera que el peligro había pasado. Silas se acercó y tomó con cuidado al niño de los brazos del doctor. Sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como un abrigo familiar. ¿Y la escritura?, preguntó Cain, mirando el documento que había causado tanto derramamiento de sangre. Silas estudió el papel que casi les había costado la vida a todos. La mina de plata valía una fortuna, suficiente para asegurar el futuro de Thomas, para reconstruir el rancho, para empezar de cero. Pero también sabía que conservarla significaría estar vigilando por encima del hombro el resto de su vida, esperando a que apareciera el próximo Crawford. Mercy le robó esto a su legítima dueña, dijo finalmente. Aunque esté muerta, no es nuestra. Le entregó la escritura a Marshal Cain. Asegúrate de que llegue a quien sea el verdadero dueño de esa mina. Thomas no necesita dinero manchado de sangre para abrirse camino en el mundo. Cain asintió con aprobación. ¿Y el niño? Silas miró al bebé en sus brazos. Vio el sueño de Marta de tener hijos finalmente hecho realidad de la manera más inesperada. Thomas podría no ser de su sangre, pero el niño era su hijo en todo sentido. Mercy le había confiado su regalo más preciado, y él no la defraudaría. «Es mi hijo», dijo Silas simplemente.
Se llama Thomas Ward, y este es su hogar. Mientras Marshall Cain se llevaba a Crawford encadenado, Silas estaba en su porche con Thomas en brazos, contemplando la puesta de sol sobre su rancho. El silencio que lo había acompañado durante 2 años se había esfumado, reemplazado por los suaves sonidos de una nueva vida. Por primera vez desde la muerte de Martha, Silas Ward sintió algo que creía perdido para siempre: esperanza. El ranchero roto había encontrado su propósito y Thomas Ward había encontrado a su padre. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable de la frontera donde el coraje y el destino chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo significa todo para nosotros.